junio, tras presiones de la congresista Milagros Jáuregui y grupos ultraconservadores, el Instituto Nacional Materno-Perinatal, órgano desconcentrado del Ministerio de Salud responsable del campo de la salud reproductiva de la mujer y del neonato, antes Maternidad de Lima, promulgó la resolución directorial número 200/2025. Mediante esta, modificó la guía técnica de procedimiento de aborto terapéutico del instituto, eliminando las causales expresas referidas a la salud mental, incluyendo una muy importante, la que reconocía textualmente como situación que habilitaba el acceso al procedimiento el daño a la salud mental por un embarazo producto de violencia sexual en niñas y adolescentes. Asimismo, añadió la causal cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica. ¿Qué consecuencias prácticas y jurídicas implican estos cambios? ¿Qué significan en la vida de las niñas que enfrentan embarazos forzosos? ¿Y cómo deben interpretarse a la luz del derecho internacional de los derechos humanos? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Humanizando Derechos. Mi nombre es Samantha, soy estudiante de Derecho en la PUC y miembro del equipo de Derechos Humanos. Es un gran gusto tenerlas aquí presentes. Hoy hablaremos de un tema sumamente importante. Analizaremos si la reciente modificación ya mencionada podría afectar el acceso a derechos para niñas y adolescentes, particularmente aquellas víctimas de violencia sexual, reconocidos en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros. Si bien en el Perú el aborto terapéutico es legal desde hace décadas, se ha dicho que este cambio limita su aplicación práctica. Eso plantea interrogantes sobre cómo se materializaría tal limitación, cuál es el rol del Estado y qué hay de su deber de proteger a las infancias y de cumplir compromisos internacionales en derechos humanos. Para comprender ello nos acompaña Brenda Álvarez, especialista en violencia e igualdad de género, derechos fundamentales, derecho internacional de los derechos humanos, interculturalidad y gestión pública. Ella cuenta con experiencia en diseño de políticas institucionales en igualdad de género, transversalización del enfoque de género en la gestión pública, litigio estratégico nacional e internacional, asesoría jurídica parlamentaria, elaboración y diseño de políticas públicas sobre igualdad de género y salud sexual y reproductiva. Es magistra en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomada en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico, con especialidad en Género, Derechos Humanos y Constitución por el Centro de Estudios Constitucionales y Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas por la PUC. Asimismo, cuenta con formación en litigio estratégico en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la American University Washington College of Law. Actualmente es consultora especializada en distintas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en asuntos vinculados a la igualdad de género. Mucho gusto, Brenda. ¿Cómo están, Samantha? ¿Y cómo está Centro de Derechos Humanos también? Les agradezco mucho esta oportunidad para poder hablar de un tema tan importante para las niñas, adolescentes y mujeres en general de nuestro país. Ujú. El gusto es nuestro, muchas gracias por participar en este episodio. Y bueno, para empezar de lleno con el contenido, nos gustaría empezar por lo básico, ¿no? Pues es importante entender el marco legal actual en nuestro país. En esa línea, respecto a los fundamentos del aborto terapéutico, ¿podría explicarnos qué es el aborto terapéutico y cuál es su fundamento legal en nuestro país? Ok, el aborto terapéutico es aquel aborto legal, es decir, aquella conducta de interrupción del embarazo voluntario que no se encuentra sancionada por la ley y que por tanto está permitido y además está regulado, en el que es posible interrumpir un embarazo, ¿no? Nuestro marco normativo, las normas penales alrededor de la regulación de la autonomía de las mujeres, es bastante restrictivo, ¿sí? En general, el aborto voluntario se encuentra penalizado, con una pena que va entre días hasta los 2 años de pena privativa de libertad. No obstante, tenemos unas dos causales o dos situaciones en las que es legal interrumpir el embarazo, que es cuando la vida o la salud de la persona que gesta, que puede ser niña, adolescente, mujer, persona adulta, se encuentra en su vida en riesgo o su salud en riesgo. En estas dos circunstancias es legal interrumpir un embarazo. ¿Esto qué implica? ¿No? Esto implica de que si es que existe un riesgo
en la salud y debemos entender además la salud como un marco, digamos, amplio de protección al bienestar, ¿no? Tanto físico, sexual y de salud mental. Si es que este ámbito se encuentra afectado, pues es posible solicitar un aborto terapéutico. Y no solamente esto, ¿no? Sino que ya en el año 2014 se cuenta con un procedimiento para poder acceder a esta atención de salud. Es necesario señalar de que cuando hablamos de aborto, estamos hablando del acceso a un servicio de salud, que lamentablemente está limitado en distintos, digamos, países o contextos legales por la regulación penal, ¿no? Es uno de los pocos, digamos, servicios de salud cuya regulación muchas veces está abordada desde el derecho penal. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro país, este abordaje se da a partir del artículo 114 del Código Penal, en adelante hasta el 120, y el 119 en específico estipula que los casos en los que el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de las mujeres, se encuentra absolutamente legal interrumpir el embarazo. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta. Y más o menos en esa línea para comprender un poco la relación que existe entre el aborto terapéutico y las niñas y adolescentes que están pasando por un estado de gestación, me gustaría consultarle por qué las niñas y adolescentes constituyen un grupo de especial protección en materia de salud sexual y reproductiva. ¿Qué riesgos específicos se enfrentan durante el embarazo? ¿Sí? En principio, las niñeces y las adolescencias ya de por sí son un grupo de especial protección en los marcos, digamos, democráticos, en los estados constitucionales de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una posición, digamos, de vulnerabilidad. El mundo no está diseñado para las personas, niñas, niños y adolescentes. Es un estado y un mundo, digamos, muy adultocentrista, donde además el desarrollo de estas niñas, niños y adolescentes hacen o necesitan un acompañamiento y un contexto que habilite las posibilidades para este desarrollo, ¿no? El desarrollo de estos proyectos de vida. Entonces, tenemos que partir desde ahí, que las niñeces en general y las adolescencias son un grupo de especial protección. En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, por ende, también lo son. Y además, ¿no? Del solo hecho de que sean niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la salud reproductiva, que son ya poblaciones de especial protección, es necesario señalar que cuando hablamos de, por ejemplo, embarazos, cuando hablamos de maternidades, por ejemplo, en niñas y adolescentes, no solo estamos hablando de la vulnerabilidad que enfrentan las niñas por ser niñas, es decir, por ser pequeñas o por ser personas, digamos, en edades primigenias de la vida, sino que además los riesgos de salud y de vida que tienen que enfrentar frente al embarazo en sí mismo o al parto son mucho mayores. La evidencia lo que señala en específico es que los riesgos asociados a una gestación en niñas y adolescentes son incluso triplican los riesgos de las mujeres adultas, ¿no? Y esto, claro, por supuesto, que está vinculado a la constitución de los cuerpos, así los cuerpos o no están preparados para, digamos, en el ámbito físico, nada más, pensando solo en el ámbito físico, para poder procrear y entre otro tipo de, digamos, situaciones. Pero también además estos riesgos atraviesan el riesgo de vida. Hemos visto ya y hemos sido testigos y testigas de que muchas niñas y adolescentes fallecen en los partos. ¿Y por qué fallecen en los partos? Si no es porque en realidad los embarazos y los partos en niñas y adolescentes son de altísimo riesgo. Es decir, hay una alta probabilidad, digamos, que haya, por ejemplo, situaciones de morbilidad asociadas al parto o a la maternidad o de mortalidad materna. Y esto no es porque a mí me lo parezca, sino porque la evidencia lo señala así. Es más, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que estudian seriamente estos temas ya han advertido los riesgos extremos en tanto la salud física, y solo si nos ponemos a pensar en salud física y en la salud, por ejemplo, y en la protección de la vida, que eso es la conservación de la vida,
tiene un embarazo y un parto en una niña o un adolescente. Pero digamos, esto como si solo vemos esa cara de la moneda, nos estamos olvidando de otras, digamos, implicancias que tienen, por ejemplo, las gestaciones y los embarazos y los partos en niñas y adolescentes, como por ejemplo las afectaciones a la salud mental. Cuando hablamos de niñas embarazadas, estamos hablando de niñas que han, digamos, en general han tenido embarazos producto de violaciones sexuales y los impactos que tiene para una niña asumir un embarazo producto de una violación sexual y además de eso, asumir una maternidad, que una maternidad no es una cosa de juego. Estamos hablando de, además, no solamente la renuncia incluso a los estudios, sino también la renuncia al juego. Muchas niñas van a tener que dejar de ser niñas para empezar a cuidar a criaturas. Y eso, como yo lo he señalado, distintos estudios en el ámbito de la salud mental tienen impactos serios, por ejemplo, en la salud mental, tanto como, por ejemplo, causa depresiones, ansiedades, otro tipo de trastornos, ¿no? Y si esto lo asocias a situaciones digamos, o maternidades que devienen de una violación sexual, digamos, los impactos son mayores. Entonces, cuando hablamos de maternidades, embarazos en niñas y adolescentes, no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de un problema mayor. Y en países como el nuestro, en el cual tenemos altos índices de violencia sexual y de embarazos y maternidades en niñas y adolescentes, estamos definitivamente frente a un grave problema, no solamente de salud pública, sino de vulneración de derechos fundamentales. Y ahí solamente hacer una cápite, ¿no? Eh, en este país no existen medidas efectivas para proteger a los niños y a las niñas y adolescentes. Y eso creo que es un grave problema, porque los niños, las niñas y adolescentes no nos importan. Por ejemplo, muchos grupos opositores les importan las niñas solamente si es que ellas van a tener que asumir o no una maternidad, digamos, forzada. Pero no así les importa, por ejemplo, la reducción de la violencia sexual, el abordaje o la reducción de anemia y otras, digamos, determinantes sociales que podrían tener un impacto importante en el desarrollo de nuestras infancias y en nuestras generaciones futuras. Lamentablemente, en el Perú no contamos con herramientas que permitan ver a las niñas y adolescentes como lo que son, poblaciones en una situación de especial vulnerabilidad y que requieren por ello protecciones reforzadas. Esta protección reforzada tiene que además aterrizar en medidas concretas, como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿no? El acceso al juego, a espacios recreativos, entre otros. Lamentablemente, y esto sí es necesario, digamos, señalarlo, la guía actual, o la que antes de ser modificada el 28 de junio, o en junio pasado, no incluía dentro de la sujeta o la persona que se va a atender en relación al aborto terapéutico de las niñas y adolescentes. Y creo que esta es una deficiencia en general del sistema de salud y del sistema tanto judicial, legal, social en nuestro país. Las niñas y adolescentes son invisibles para nosotros y para nosotras. No nos importan. Y eso es, digamos, eso es claro, ¿no? No vemos que hayan políticas claras de protección para las niñas y adolescentes, si no existieran tantas violaciones sexuales, no se haría tan problemático, por ejemplo, plantear medidas de protección efectivas para las niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de violencia sexual o que están expuestas a maternidades forzadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como para cerrar este tema, las niñas y adolescentes son poblaciones en especial situación de vulnerabilidad que requieren no solamente acceder a los servicios, sino acceder de manera especial y diferenciada a estos servicios. Es decir, garantizar en mejor medida su acceso y, por tanto, aterrizar el principio del interés superior del niño o de la niña, que nadie sabe qué es, todo el mundo lo usa, pero nunca, digamos, aterriza en medidas concretas, que es poner a su disposición las medidas o las acciones que se requieran para garantizar su mejor interés. ¿Qué es lo que le va a beneficiar en mayor medida a ese niño o esa niña? Lamentablemente, digamos, este criterio que es tan utilizado es muy poco empleado para realmente garantizar los derechos de las niñas y adolescentes.
No, muchas gracias, Brenda, por tu respuesta. Creo que nos permite ilustrar bastante cómo se manifiesta esta necesidad de una especialidad, ¿no? En su tratamiento. Y bueno, creo que ejemplos de la omisión del Estado tenemos bastante. Lamentablemente, en los últimos años, varios casos contra Perú se han dado en instancias internacionales que han visibilizado cómo la falta de acceso al aborto terapéutico vulnera derechos fundamentales de niñas y adolescentes, ¿no? Específicamente, el Estado peruano ha sido objeto de tres dictámenes internacionales relacionados con la denegación de acceso al aborto terapéutico a menores de edad. El caso KL en 2005, que fue ante el Comité de Derechos Humanos, el cual era de un caso de una adolescente con un embarazo de feto con malformaciones incompatibles con la vida, y los casos LC en 2011 ante el Comité CEDAW y Camila en 2023 ante el Comité de Derechos del Niño, ambas menores con embarazos producto de violencia sexual. En los tres diferentes organismos de Naciones Unidas se determinaron violaciones a derechos humanos por parte del Estado. ¿Qué han establecido estos comités sobre el acceso al aborto terapéutico para menores de edad en estos casos? Y es bien interesante porque todos los casos que han sido conocidos por el Sistema Universal de Derechos Humanos por distintos comités de Naciones Unidas han tenido que examinar vulneraciones en el acceso al aborto legal de niñas y adolescentes. No obstante, el desarrollo normativo nacional para garantizar este servicio a las niñas y adolescentes no se ha, digamos, no ha avanzado, ¿no? No ha avanzado desde la responsabilidad del Estado. Es reciente lo que ha hecho el Ministerio de Salud de modificar la guía para garantizar el derecho a decidir y para garantizar que las niñas y adolescentes, su consentimiento esté siendo o sea considerado en el proceso, por ejemplo, de solicitud de un aborto terapéutico. Y cómo, además, también esta nueva modificación que creo que es oportuna y que deviene específicamente también del de el caso Camila versus Perú, eh, tiende a aterrizar un criterio importante del interés superior del niño o de la niña, que es que cuando que la medida que tiene que garantizarse es aquella que garantice el mejor interés o la mejor protección de los derechos de los niños, aun cuando estas decisiones vayan en contra de las opiniones o de la voluntad de sus padres, ¿no? O de sus madres. Esto es bien importante que haya sido incorporado recientemente en la Guía Nacional de Aborto Terapéutico, porque en estos tres casos que has mencionado, tanto en el de LC como el de KL como el de Camila, el acento siempre se puso en las niñas y adolescentes, pero el Estado, si no es hasta el 2025, recién ha incorporado una medida especial y específica para niñas y adolescentes. Y creo que creo que esa es una principal deuda que tiene el Estado peruano respecto al cumplimiento de estas tres decisiones. ¿Cómo garantizar el acceso a este servicio de salud, a este aborto terapéutico para niñas y adolescentes? Lo que los comités también han señalado, y esto es muy importante, es que no solamente las niñas y adolescentes tienen que acceder a los abortos terapéuticos, sino que además tiene que garantizarse que el entendimiento, la interpretación del aborto terapéutico respecto al concepto de salud se incorpore también, por supuesto, la protección a la salud mental. Eso lo ha dicho, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en el caso de OKL, lo dijeron en el EC, por ejemplo, que han sido absolutamente claros. Lamentablemente el Estado no lo ha hecho de manera adecuada. Si bien nosotros contamos con la Guía Nacional que data del año 2014 y que recientemente fue modificada favorablemente desde mi perspectiva, lo cierto es que esta guía no necesariamente cumple con lo señalado por los comités de Naciones Unidas, en el extremo siguiente, que no incorpora de manera taxativa, ¿sí?, la protección a la salud mental. ¿Y por qué hago este énfasis en taxativo? Porque sí es importante, por el contexto en el cual nos desenvolvemos, porque en el Perú
tanto los médicos, el personal de salud, como también los abogados y las abogadas, venimos de una tradición formativa muy positivista, donde el campo, digamos, para la interpretación, ¿no? Es bastante restrictivo. Es más, si no está, como muchos han sido formados, lamentablemente es una deficiencia de la formación en nuestro país, lo que no está escrito, entonces, incluso es leído como prohibición. Y esto es, digamos, este es un vicio, digamos, formativo tanto en la academia de la salud como también en el ámbito, digamos, jurídico. En la guía de aborto terapéutico tiene, vamos a decir, 11 causales. La causal 11 es una cláusula abierta. El Ministerio de Salud en el año 2014, para no incluir taxativamente o específicamente el daño a la salud mental, lo que hizo es generar una cláusula abierta. Esa cláusula abierta, que significa que cualquier otra situación, porque lo señala en específico, cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida o la salud de las mujeres, puede ser pasible de acceder a un aborto terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Uno, que esa cláusula abierta, por supuesto que lo mejor hubiera sido que exista una causal específica y taxativa, porque nuestro país no es el mejor en interpretar, ¿no? Dicho sea de paso. Pero eso no quiere decir de ninguna manera de que uno, que esté prohibido si es que el daño a la salud mental se genera, que no se pueda acceder a un aborto terapéutico, sino que es, por supuesto, pasible de interpretación, ¿sí? Entonces, cualquier patología, la propia guía lo dice, el 2014, puede entrar para ser parte o para poder ser evaluada a una solicitud de aborto terapéutico. Eso es lo que pasó en el año 2014, ¿sí? Si uno revisa la guía hasta ahorita, no vas a encontrar una cláusula específica donde diga la protección a la salud mental. Tampoco vas a encontrar una cláusula taxativa que está en el texto escrito y que uno puede leerlo, que no está sujeto a interpretación, dicho sea de paso, que las gestaciones en niñas y adolescentes también generan unas situaciones de riesgo de vida y riesgo de salud. Y esto porque claramente cuando se hizo este protocolo en el año 2014, la mirada o la atención a la protección de las niñas estuvo ausente. O sea, no estamos hablando de un protocolo que plantee incluso medidas diferenciadas para la atención de niñas. Recién este año se ha abordado un punto que es el consentimiento, cómo se toma, cómo se decide, digamos, en los casos de abortos terapéuticos para considerar o atender la opinión de las niñas y adolescentes. Entonces, eso es lo que pasó. Lamentablemente, por eso es que el Estado no cumple de manera satisfactoria, diría yo, lo señalado tanto por el Comité de Derechos Humanos en el caso KL y en el caso LC en específico. Porque en el caso de LC se trataba de una niña que, digamos, tuvo severos daños en su vida y en su salud porque fue forzada a continuar con una maternidad no deseada. Entonces, esas, digamos, son las deudas que tiene el protocolo nacional respecto de las niñas y adolescentes en específico, ¿sí? Y también con las mujeres adultas cuya salud mental se puede ver afectada con la continuidad de un embarazo, ¿no? Que eso también, digamos, existe y son casos absolutamente reales. Nuevamente, desde el derecho tenemos que entender de que lo que no está prohibido está permitido. No se puede entender, ¿no? Y eso es un principio en el derecho, no se puede entender de que una no regulación o una no mención taxativa suponga una prohibición, porque lo que tiene que estar prohibido, lo que está prohibido, digamos, en derecho, lo dice, está establecido como prohibición. No es el caso, por ejemplo, de que se haya restringido, que se esté limitando el acceso al aborto terapéutico por la afectación a la salud mental. Ahora, que no está regulado o que no esté señalado taxativamente en la norma supone que una niña adolescente o una mujer que vea afectada su salud mental no puede acceder a un aborto terapéutico, eso es falso, de ninguna manera.
Quien ve afectada su salud mental por la continuidad de un embarazo tiene que hacer lo que cualquier persona que tiene esas 10 causales señaladas tendría que hacer, presentar una solicitud y la junta médica de un hospital evaluará si es que hay daño o no hay daño y dependiendo de eso, la junta médica decidirá si accedes o no accedes a un aborto terapéutico. Porque lamentablemente, y esto hay que señalar también, el aborto terapéutico es un procedimiento administrativo. Existe toda una ruta que uno tiene que seguir para poder acceder a esta atención de salud. Entonces, esos dos, digamos, elementos, por decirlo menos, son como que lo que todavía debe el Estado peruano respecto a garantizar un estándar adecuado de cumplimiento de las decisiones, tanto en el caso KL, por ejemplo, como en el caso de LC. En el caso de Camila, lo cierto es que también él señala específicamente que tiene que haber un cumplimiento por parte del Estado para garantizar, uno, la tramitación expedita de las solicitudes de aborto terapéutico y sobre todo considerar la necesidad de que las niñas y adolescentes accedan al aborto terapéutico. Lamentablemente, pues no vemos que que estos dos ámbitos que he mencionado estén garantizados de manera satisfactoria aún. De acuerdo, muchas gracias por tu respuesta, Brenda. Creo que también has ido relacionando un poco cómo estas recomendaciones por parte de los comités de derechos humanos se relacionan, ¿no? con estas modificaciones recientes. Y ahora, para nuestro público que no está tal vez inmerso en formación jurídica, quisiéramos que por favor nos pueda esclarecer este punto, ¿no? Si estas recomendaciones, decisiones son vinculantes para el Estado peruano y si lo son, ¿por qué, no? Y justamente cómo se materializaría o cómo podría aplicarse todas esas recomendaciones, específicamente lo que fuiste mencionando, ¿no? La aplicación del interés superior del niño, el derecho a ser oído con el consentimiento que nos mencionaste, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo podrían aplicarse, ¿no? A partir de todo este background, podría así decirlo, este contexto que tenemos gracias al derecho internacional. Sí, yo creo que estas decisiones o estas discusiones alrededor, si es que las decisiones de los comités son hard law o soft law, si son vinculantes o no, a mí ya me parecen como discusiones un poco desfasadas. Yo sé que al respecto podemos discrepar, ¿no? Que puedan haber discrepancias respecto de posiciones, ¿no? No obstante, yo creo que específicamente en el ámbito del derecho internacional, bajo el amparo del principio del pacta sunt servanda, si el Estado peruano se ha sometido al cumplimiento y vigilancia de un comité, ¿no? de Naciones Unidas y ha suscrito además compromisos para garantizar, por ejemplo, la adecuación de su marco normativo interno a los estándares internacionales de las convenciones, como la Convención CEDAW, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras. Me parece bastante cuestionable de que se empiece a discutir sobre si es que el Estado, quien voluntariamente se adhiere a estos instrumentos y a someterse además al escrutinio y a la vigilancia de los comités que lo que hacen es monitorear el cumplimiento de los tratados, quiera desvincularse de esa obligatoriedad o ese cumplimiento. Sin duda hay discusión al respecto en el ámbito más académico, ¿no? Pero lo cierto es que, y esto es importante señalarlo, que el Estado peruano ya tomó una posición al respecto, ¿no? Y justo en el año 2014, cuando se emite la Guía Técnica Nacional, y cuando se repara a LC y a KL, el Estado peruano señaló con mucha claridad y creo que quienes estamos formados en Derecho Internacional debemos sostenerlo también, y sobre todo quienes trabajan en el Sistema Universal de Naciones Unidas, eh, que era tanto las decisiones de los comités, que claro, por su propia naturaleza, tienen no se nombran sentencias, sino decisiones, son vinculantes y que las decisiones de los comités son vinculantes al Estado peruano y que el Estado peruano tiene que cumplirlas. De hecho, fue por eso que el Estado peruano reparó a LC económicamente, reparó a KL económicamente y también se emite la Guía Nacional de Aborto Terapéutico. En ese sentido,
yo particularmente soy de la posición de que en este momento es bastante infructífero empezar a cuestionar, digamos, si es vinculante o no es vinculante, ¿no? Es decir, es como si yo me comprometo a cumplir las normas, por ejemplo, de convivencia dentro de mi edificio, cuando, no sé, compro un departamento y firmo el reglamento interno, luego no puedo decirte que si se me emite una sanción porque he tenido un comportamiento inadecuado, pues, ay, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, escucharé, ¿no? Lo tomaré en cuenta, pero lo siento, desconozco completamente lo que yo misma he firmado, he reconocido para ser parte de, o para vivir, digamos, en este edificio. Entonces, la lógica es esa, cumplir, ¿no? Los compromisos a los que voluntariamente, digamos, asumiste, ¿no? Entonces, en esa medida, eh, ya hay un antecedente del Estado peruano respecto a cuál es su conducta frente a las decisiones de los órganos de tratado o los comités que hacen vigilancia o monitorean los tratados internacionales de Naciones Unidas, y por lo tanto, desde mi perspectiva, por supuesto que son vinculantes y que el Estado tiene que cumplirlos. Claro, ya nos ponemos ahí, podríamos ponernos a discutir qué tan si es que, digamos, la técnica de redacción de las decisiones de los comités son adecuadas para que el Estado peruano pueda cumplir en mejor medida las decisiones, ya eso es otra discusión. Pero de ahí a cuestionar esta vinculatoriedad, la verdad que no es mi posición. Pueden haber otras posiciones, pero para mí es el principio universal, ¿no? El Convenio de Viena, que es el Pacta Sunt Servanda, que es como el origen, ¿no? Ese es como el principio en el que se sustenta además el derecho internacional de los derechos humanos en general. De acuerdo, muchas gracias, Brenda. Y yo también coincido completamente contigo. De hecho, también hablando de la buena fe, ¿no? O sea, no tendría sentido que firmes o que consientas algo y que luego digas como que, pero no es tan vinculante que digamos, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, ahora ya entrándonos de lleno en la modificación reciente, y tal vez aquí también podríamos desarrollar un poco más al interés superior del niño y al derecho a ser oído, ¿no? En estos cambios ya hemos hablado un poquito de ellos, pero quisiéramos especificar un poquito más en cuáles son y cuáles han sido la justificación oficial, ¿no? Y de qué manera tal vez esta puede ser, o cuál es tu opinión, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta justificación que se ha ofrecido tanto en medios como ya incluso la misma congresista que impulsó esta modificación lo divulgó por todo Twitter y ahora todo el mundo tiene ideas un poco... Hubo una mala información, sí, Ajá, hubo una claro. mala información. Bueno, yo creo que lo principal de esto es entender jerarquía normativa, ¿no? Que es algo, digamos, básico en derecho, ¿no? El aborto terapéutico está regulado en general, o digamos, la ley que lo regula es el Código Penal, artículo 119. Para limitar o restringir el acceso al aborto terapéutico, tendríamos que pensarnos en la modificación del artículo 119 por otra ley, ¿ok? No por una resolución ministerial, no por un decreto supremo, sino por una ley. Entonces, primer punto. Segundo punto, ¿cómo se concretiza el acceso al aborto terapéutico? Es a través de la Guía Nacional del año 2014, emitida mediante resolución ministerial por el Ministerio de Salud. Entonces viene la que le sigue, es una resolución ministerial, digamos, emitida por el Ejecutivo, y después de ello, la Maternidad de Lima emite su propia guía. Vamos a entender, la Maternidad de Lima, si es un órgano autónomo, además es la institución en salud de ginecología y obstetricia de más alto nivel de especialización en el país, ¿sí? Entonces, es la más importante, donde hacen, por ejemplo, ¿dónde vas a encontrar las investigaciones más profundas en términos de ginecología y obstetricia? Va a ser en el Instituto Materno Perinatal, Maternidad de Lima. Los casos más complejos para resolver en temas de ginecología y obstetricia
el Instituto Materno Perinatal. Así como el Instituto Nacional del Niño, es lo mismo. El instituto, por ejemplo, que ve enfermedades neurológicas, también. Son, eh, si hablamos en jerarquías de establecimiento de salud, son los establecimientos de salud los non plus ultra, los más especializados. Y esos están regulados, por supuesto, por las normas que emite el Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces nos vamos ubicando. Ley, ¿no es cierto? Ley, resolución ministerial, ¿no? Y después tenemos la resolución directoral del Instituto Materno Perinatal. ¿Qué es lo que hizo Maternidad de Lima, el Instituto Materno Perinatal? Emitió una guía a partir de la Guía Nacional de Aborto Terapéutico, la del año 2014. En esta guía, como la Maternidad de Lima, el Instituto Materno Perinatal, es una entidad especializada, ¿no? Ahí se publican investigaciones todo el tiempo y todo el tiempo hacen investigaciones y cuando hablamos de evidencia, ellos manejan la evidencia más actualizada que en los hospitales de menor jerarquía, dicho sea de paso por su especialización. Lo que hicieron es, amparados en la cláusula 11 de la Guía Nacional, que es la cláusula abierta, incluir más situaciones o diagnósticos para que, digamos, los médicos tengan mayores instrumentos al momento de atender este tipo de casos. Y por eso incluyeron, por ejemplo, no solamente, y esto, digamos, es lamentable, ¿no? No solamente en los embarazos que produzcan graves afectaciones en la salud mental, como depresión, ansiedad, ¿no? Brotes psicóticos, o, por ejemplo, embarazos con malformaciones que supongan brotes psicóticos o graves daños a la salud mental que fueron incluidos taxativamente, o sea, que tú podías leer y no era, digamos, pasible de interpretar, o sea, si tú podías leerlos, fueron incorporados en esta guía de maternidad de Lima. E incluso otras causales más vinculadas, me parece, a enfermedades nefrológicas también. Esta es la guía que fue modificada por presión de la congresista Jáuregui. ¿Qué es lo que hizo finalmente Maternidad de Lima? Y digamos, y esta fiscalización y esta presión inicia, dicho sea de paso, con el caso de la niña Mila, que fue trasladada desde Iquitos, Loreto, porque le negaron el aborto terapéutico en ese hospital, y fue trasladada al Instituto Materno Perinatal, donde allí, ¿no? Sí se le garantizó un acceso a un aborto terapéutico, porque definitivamente, pues en Maternidad de Lima tenemos a los mejores médicos en temas de ginecología y obstetricia. Y eso es, digamos, Vox Populi, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, quien es ginecólogo, ginecóloga sabe, ¿sí? Entonces, a partir de eso, la congresista Milagros Jauregui y otros congresistas de esa misma bancada empezaron a presionar a Maternidad de Lima por un lado, para que le entreguen la historia clínica de esta niña, y por otro lado, lo cual es ilegal, dicho sea de paso, solamente para aclarar, y por otro lado, a indagar qué era lo que había pasado en Maternidad de Lima. Y ahí se dieron cuenta de que la Maternidad de Lima pues tenía esta guía, ¿no? Ahora, Maternidad de Lima, al ser una institución especializada, todos los años actualiza sus procedimientos, algo que no hace necesariamente el Ministerio de Salud. Las normas que emite, las normas generales, digamos, de procedimientos que regulan o estandarizan los procedimientos son generales y no están actualizadas, digamos, todos los años. Lo que sí hace Maternidad de Lima, porque Maternidad de Lima, como trabaja con evidencia, van mejorando sus procedimientos de acuerdo a la evidencia que está, digamos, en avanzada. Ahora, lo que hizo Maternidad de Lima es que su guía copie y pegue lo que señala la guía nacional. Las 10 causales más la causal abierta. Y ahí yo les pregunto a ustedes, y a ti, Samantha, ¿eso supone una prohibición? No, de ninguna manera. No es una prohibición. Nadie podría haber interpretado de que eso es una prohibición. De ninguna manera. Lo que hace Maternidad de Lima, sí, es negativo, por supuesto que es negativo, porque es importante que, digamos, determinadas situaciones sí estén establecidas para que tengan mayor claridad los médicos y las médicas.
porque muchos de ellos, muchas de ellas no están actualizadas, no estudian muchos de ellos y muchas de ellas, y entonces estas guías ayudan a que los médicos y médicas puedan tomar mejores decisiones u orientar, digamos, el examen que tienen que hacer en cada caso. Cada caso tiene que ser examinado en una junta médica. Pero hay una distancia grandísima entre señalar de que hay una prohibición y que ya no va a ser posible que las niñas accedan a un aborto terapéutico con señalar de que ha habido una modificación en la guía. Son cosas completamente, digamos, si ha habido una modificación, pero eso no supone una prohibición. Y uno no podría interpretar normativamente de que hay una prohibición, ¿sí? Porque dicho sea de paso, para que haya una prohibición, debería decirlo específicamente, y para limitar el acceso a nivel nacional, debería haberse modificado la Guía Nacional de Aborto Terapéutico, la cual fue aprobada por resolución ministerial. Y esa no fue modificada por la congresista, no ha sido tocada por la congresista, ni nada por el estilo, ni nada que se le parezca. Sí hubo una mala información, sí, hubo una mala información. Los medios de comunicación, por la complejidad, digamos, de los hechos, porque para esto necesitas entender la jerarquía normativa por un lado, y porque lamentablemente, pues, el aborto terapéutico requiere una comprensión normativa. Lamentablemente, es más complejo, digamos, de lo que parece, ¿sí? Muchos medios de comunicación han, digamos, han seguido, han replicado la narrativa que la congresista ha querido instalar, ¿no? Y definitivamente, lamentablemente, pues se difundió de manera inadecuada esta noticia, ¿no? Entonces, pero lo que sí quisiera dejar en claro, sobre todo para quienes estudian, digamos, derecho, para la comunidad jurídica o la comunidad que les sigue a ustedes, es que de ninguna manera ha habido una prohibición en el acceso de las niñas y adolescentes o una limitación en el acceso al aborto terapéutico de niñas y adolescentes o de mujeres que ven afectada su salud mental. Eso es falso, eso no ha pasado. Si ha habido una modificación de la guía de la maternidad de Lima, sí. Esa modificación es prohibitiva para que las niñas y adolescentes puedan acceder a abortos terapéuticos. No, de ninguna manera. Dicho sea de paso, antes de que exista esa guía, muchas niñas y adolescentes han accedido a aborto terapéutico y lo seguirán haciendo. Entonces, hay que sí marcar una gran diferencia entre una modificación y una prohibición. Lo que hizo Maternidad de Lima, por las presiones que hubo, tanto políticas, principalmente políticas, fue simplemente coger las indicaciones que señala la Guía Nacional y dejarlas como están, sin añadir más. Entonces, yo preguntaría, ¿y lo que hizo Maternidad de Lima, el Instituto Materno Perinatal, fue ilegal? Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque tienes una cláusula abierta y la cláusula abierta te dice que cualquier patología y cualquier patología tú podrías también adicionarla, claro, sustentada en evidencia. Y en el caso de la guía nacional de, perdón, en la guía del Instituto Materno Perinatal, todo está sustentado en evidencia. Entonces, yo quisiera saber si es que eso queda claro. No hay una limitación en el acceso a niñas y adolescentes, no la hay. Las niñas y adolescentes tienen el mismo derecho que antes a acceder a abortos terapéuticos y su vida o su salud mental también, incluida la salud mental, se encuentren en riesgo. Y fíjate que es bien interesante porque después de esta modificación, la Guía Nacional, el Ministerio de Salud, actualiza su norma por orden de la Corte Suprema, dicho sea de paso, porque, y aquí hago además un paréntesis, porque en el año 2021-2022, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la Guía Nacional de Aborto Terapéutico. ¿Sí? O sea, a través de una acción popular, dicho sea de paso, motivada por personas muy allegadas o simpatizantes de la congresista Milagro Jáuregui, demandaron una acción popular y se hizo un control de constitucionalidad en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema falló de que es absolutamente constitucional. Y es más, la Corte Suprema lo que le señala al Ministerio de Salud es que tiene que garantizar el acceso y el consentimiento para niñas y adolescentes. Y es por eso que hace menos de un mes el Ministerio de Salud actualiza la Guía Nacional de Aborto Terapéutico para que el consentimiento de las niñas y adolescentes sea tomado en consideración de manera especial y el derecho a ser oídas y escuchadas, ya que su opinión
tenga valor en estas decisiones médicas sea garantizado en el acceso al aborto terapéutico. Si lo que Jáuregui dice fuera verdad, ¿por qué sería importante incluir o hacer esta modificación de la Guía Nacional mediante resolución ministerial, en la cual incorpora, por ejemplo, el derecho a ser oídas y a ser escuchadas de las niñas y adolescentes? No tendría sentido. Lamentablemente, pues nuevamente lo señalo, que ha habido un entendimiento también por parte de los medios de comunicación inadecuado, ¿no? Pues se regó, ¿no? Se regó mal, digamos, el mensaje, y que son narrativas que definitivamente quieren ser instaladas y donde sí hay una necesidad de parte de congresistas como Milagro Jáuregui, por ejemplo, que les parece importante limitar la información para las niñas y adolescentes, ¿no? Cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. Y creemos que, por ejemplo, esta iniciativa por parte de ustedes es importante porque nos permite que las personas estén informadas. En el Perú muchas personas no ejercen sus derechos porque no cuentan con información o porque han accedido a la desinformación, como en este caso. Entonces creo que es bien importante seguir difundiendo lo que está pasando en realidad, porque lamentablemente pues hay narrativas que se vienen instalando que no van y no favorecen a los intereses sobre todo de las niñas y adolescentes. De acuerdo, muchas gracias por tu respuesta, Brenda, que realmente ha sido bastante esclarecedora, sobre todo para conocer todo lo que realmente detrás de esta afirmación de que ahora está prohibido o que supuestamente ya no es legal, ¿no? Ahora justamente partiendo, creo yo, de a partir de toda esta explicación, nos permite criticar un poco cuáles son los efectos en la práctica de este cambio y este discurso que lo acompaña, ¿no? Que, por ejemplo, yo como estudiante yo diría, bueno, pues que como no todo el mundo sabe que realmente no está prohibido, va a haber personas que no lo van a aplicar. Y por ende, no, hay niñas que al final no van a poder acceder, pero esto tendría que acarrearía responsabilidades internacionales para el Estado, ¿no? Entonces, tal vez a partir ya desde tu expertise nos podrías comentar un poco, ¿no? O tal vez también criticar junto a nosotros estos efectos prácticos y a su vez también esclarecer o tal vez ir tanteando las responsabilidades internacionales que podría enfrentar nuestro Estado si sistemáticamente niega el acceso al aborto terapéutico a niñas víctimas de violencia. Sí, creo que si la premisa ha quedado clara de que no hay prohibición para que las niñas y adolescentes accedan a abortos terapéuticos, eso no existe, ¿sí? Si es que eso ha quedado claro, creo que los efectos prácticos de esta campaña de desinformación que ha habido, tanto en medios de comunicación y promovidos por estos congresistas, pueden tener efectos reales en la vida de las personas. Pueden tener efectos, por ejemplo, en las acciones de los médicos y médicas, que, pues, más allá de informarse, ¿sí? Solamente toman en consideración lo que escuchan en medios de comunicación, pero no investigan, no indagan más, por ejemplo, y que por ello, digamos, actúan, ¿no? Actúan no conforme a la ley, sino conforme a lo que escucharon o la campaña de desinformación a la que tuvieron acceso. Entonces, eso podría, por ejemplo, limitar en el acceso al aborto terapéutico o dificultar la tramitación de las solicitudes de aborto terapéutico que podrían estar en curso, ¿sí? Porque seamos claros y claras, y el Ministerio de Salud y el personal de salud a nivel nacional enfrenta un grave problema, que es que no conocen las normas, ¿sí? Y además, frente a esta campaña de desinformación, el Ministerio de Salud debería hacer una campaña de información para informar a la ciudadanía en general que no es verdad que si es que una niña o adolescente, no, su salud o su vida se encuentra en riesgo, no pueda solicitar un aborto terapéutico. El Ministerio de Salud debería hacerlo. Lamentablemente no lo hace. Y esta omisión, desde mi perspectiva, también podría acarrear responsabilidad internacional en este contexto en específico, sobre todo en lo que respecta al acceso a la información, porque las personas tenemos derecho a estar informadas de nuestros derechos y el acceso al aborto terapéutico, por supuesto que es un derecho, y aún más porque está ligado al acceso a un servicio de salud.
y que es un servicio además de salud esencial que tiene vinculación directa con la preservación de la salud y la preservación de la vida. En esa medida, no es cualquier información la cual, digamos, se está limitando o se está restringiendo en relación a la información. Por otro lado, también podría, por ejemplo, tener un impacto en las niñas, adolescentes y mujeres. Las podría someter a a embarazos forzados, por ejemplo, a maternidades forzadas, ya que por miedo o por temor o por lo que han escuchado en los medios de comunicación, ya no acudan a un hospital a solicitar un aborto terapéutico. Entonces, los efectos o los impactos son a distinto nivel y con distinta, digamos, dirección, ¿no? Por un lado, la afectación que también los médicos pueden enfrentar en su propio desarrollo o función, por ejemplo, profesional, pero también en la limitación real que va esto a generar en el acceso a las niñas y adolescentes, ¿no? Si ya, digamos, tenía una cierta complejidad de poder garantizar que los procedimientos para acceder a los abortos terapéuticos se operativicen, creo que esto podría sumarle un tanto más de dificultad, porque se va a tener que hacer un trabajo de pedagogía, explicarles todo esto que te estamos explicando, por ejemplo, que estamos explicando ahora a cada uno de los médicos o a los directores de los hospitales, que es un trabajo en realidad lamentable, ¿no? Listo, muchas gracias por tu respuesta, Brenda, y por tu participación el día de hoy. Creo que nos ha permitido esclarecer bastante esta situación que puede resultar bastante compleja, pero bueno, esperamos que con tu apoyo, a partir de este episodio de podcast, nuestros oyentes puedan tomar en cuenta esta información, compartirla en sus espacios y que esta discusión no se quede solamente aquí, ¿no? Y bueno, ya para cerrar también con una reflexión, tal vez nos toca también estar bastante atentos de, bueno, realmente qué tan producente resulta al fin y al cabo esta modificación específica, considerando el discurso que la está acompañando a partir de operadores oficiales, ¿no? Que supuestamente son autoridad de nuestro país. Y por otro lado, también, ¿cuál es la responsabilidad de los médicos, del personal de salud? De acompañar éticamente a las familias y a su vez garantizar que las menores y adolescentes puedan acceder a sus derechos, ¿no? Que ya están reconocidos, tanto como ya ha sido mencionando, por reconocimiento constitucional, pero también a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quisieras tal vez compartirnos una reflexión final antes de culminar ya con este episodio. Sí, creo que una recomendación al personal de salud, a los médicos, personal de salud en general, es a que cumplan, digamos, su función, que es garantizar el acceso a la salud, digamos, a cabalidad y en compromiso con sus principios éticos, ¿no? Y uno de los principios que nosotras particularmente apelamos a que garanticen es el principio de no maleficencia, que es que no causen daño con sus acciones. Y sumado a esto está, por supuesto, el que los médicos, las médicas y el personal de salud no puede obstruir el acceso a un servicio por sus, digamos, creencias o posiciones a favor o en contra del aborto. De hecho, la última modificación de la Guía Nacional lo que garantiza es que las personas que no están de acuerdo con, para ser parte, digamos, de, o practicar el procedimiento de aborto terapéutico, hagan parte o que puedan, digamos, objetar conciencia, ¿no? Y creo que eso es importante porque si bien hay derechos, digamos, y que son personales, dicho sea de paso, personalísimos, digamos, este derecho a la conciencia, solo las personas tenemos conciencia y podemos gobernarnos en el marco de esa conciencia. Creo que eso es importante porque eso nos va a permitir, por ejemplo, evitar los obstáculos que hay para el acceso a los abortos terapéuticos, porque hay muchas personas que en ese momento no se nombran a sí mismas como objetores de conciencia en el servicio de salud, pero lo que hacen es obstaculizar el trámite, por ejemplo, de las solicitudes de aborto terapéutico. Y esto, por supuesto, no solamente es antiético, sino que además es ilegal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también creo que hay una necesidad de llamamiento al personal de salud a que se informe y a que preste los servicios de salud en base a evidencia. Creo que eso es bien importante.
no en relación a lo que yo creo, sino en realidad a lo que dice la evidencia y a lo que también necesitan las personas que usan el servicio de salud, en este caso las niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Por otro lado, creo que también para los medios de comunicación, creo que sí es necesario que al momento de hacer cobertura de este tipo de casos o de temas, sobre todo por el nivel de especialización que tiene, hagan, puedan consultar con organizaciones que trabajan y que se especializan en trabajar estos temas para evitar de pronto que se rieguen o que se difundan campañas de desinformación. Creo que eso es muy importante para las personas en general y la comunidad jurídica también, y que es comunidad jurídica en formación. Creo que sí es importante, uno, conocer nuestros derechos y exigirlos. La única manera para que nuestros derechos sean cumplidos en contextos en los cuales, digamos, tenemos unas deficiencias de garantía de los derechos fundamentales es exigirlos. Pero no podemos exigirlos si no los conocemos. Y creo que es importante que los sepamos. Fíjate que a nosotras nos toca muchas veces acompañar, y yo lo hablo a nombre de Proyecto Igualdad, acompañar a distintas personas, hablamos de universitarias, incluso mujeres formadas en derecho, a orientarles, a informarles qué derechos tienen en los servicios de salud, porque no los conocen. Entonces, si esa es la situación en la que están muchas mujeres, incluso que han tenido acceso a la educación, educación universitaria y que son además formadas en leyes, imagínate cuál es la situación en la que está la población en general. Entonces, creo y ahí creemos que hay una necesidad grandísima y existe poder en difundir cuáles son los derechos que tenemos. Y parte de esos derechos que son tan importantes en países como el nuestro es a saber que podemos solicitar un aborto terapéutico si nuestra vida o nuestra salud se encuentran en riesgo. Y de este tipo de circunstancias, chicos y chicas, no estamos exentas ninguna persona. Cualquier persona, por ejemplo, puede tener un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo de alto riesgo. Y este tipo de embarazos, y si estás cursando un embarazo ectópico, puedes solicitar un aborto terapéutico. Y es absolutamente legal. Si tienes lupus y estás embarazada, también puedes solicitar un aborto terapéutico. No solo, digamos, en situaciones en las que te encuentras gestando producto de una violación sexual, sino cualquier otra circunstancia o patología que ponga en riesgo tu vida o tu salud, como por ejemplo también extender un tratamiento de cáncer. Muchas mujeres, y nos ha tocado a nosotros como Proyecto Igualdad atender a muchas mujeres, ella informarles, y mujeres profesionales, ¿sí? Han tenido acceso a información, pero que como esos temas son tan especializados, no los conocen. Y eran mujeres que estaban sometidas a procesos, por ejemplo, de quimioterapia y que estaban embarazadas y a quienes se les tuvo que cortar o suspender el tratamiento por el embarazo. En esos casos también puede solicitar un aborto terapéutico. No solamente, digamos, el ámbito para solicitar un aborto terapéutico está restringido. Lamentablemente, por la urgencia, estamos hablando prácticamente casi solo de niños y adolescentes, pero el universo en realidad es mucho más amplio, ¿no? Y sí es importante de que sigamos difundiendo sobre nuestros derechos, sobre los derechos, sobre todo a la salud, ya que muchas de nosotras, mujeres, niñas, adolescentes, enfrentamos distintas situaciones de violencia ginecobstétrica en los servicios de salud, y eso es innegable. Y parte de ello es no contar con información y que los derechos que tenemos en estos servicios no sean garantizados de manera adecuada. De acuerdo completamente. Muchas gracias, Brenda, nuevamente por tu participación el día de hoy. Justamente ya estamos llegando al final de este episodio tan enriquecedor y realmente con información bastante valiosa. Entonces queremos agradecerte por parte del equipo de Derechos Humanos y Humanizando Derechos por tus grandes aportes a esta discusión y por reflexionar con nosotros sobre este tema tan importante. También agradecemos a nuestros oyentes que nos han acompañado en esta oportunidad y cuya atención nos impulsa a seguir humanizando realidades y derechos. Las y les invitamos a escuchar los episodios números 17 y 27 para profundizar en más temas relacionados a derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, como siempre, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Equipo de Derechos Humanos, EDDHHPUC, espacio en el cual estaremos compartiendo algunas dinámicas y demás contenido en relación a los derechos humanos. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast.